nuestras vidas. Queremos que el Señor nos haga un ejemplo de su gloria, un ejemplo de su majestad, y queremos que las bendiciones de Dios muestren a través de nuestras vidas y sean un respaldo de nuestra fe, de nuestras creencias. Amén. Pero mire, en Deuteronomio 28, nuestro Padre Dios lo declara de esta manera. Dice: ciertamente o de cierto os digo, que si oyereis atentamente la voz de Jehová y pusiereis por obra todos sus mandamientos, de cierto vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, Ahí hay una fórmula de 3 elementos. Miren, de ahí una pregunta: ¿por qué todos los cristianos no son bendecidos? ¿Por qué la bendición no llega a mi vida? Hay una fórmula que Dios lo estableció y es lo siguiente: la fe, la obediencia y la bendición. Si usted combina estos 2 elementos, la fe y la obediencia a la palabra de Dios, la bendición está asegurada. No es suficiente solamente tener fe. Usted puede conocer la Biblia, puede escuchar mensaje tras mensaje, puede leer todo el tiempo y puede orar si quiere. Pero si no pone por obra y no obedece, pone de su parte para obedecer lo que dice la palabra de Dios, la bendición está condicionada. Dios no puede contradecirse Él mismo. Si queremos obtener las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas, debemos combinar nuestra fe con la obediencia a la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero mire, hermano, obedecer a Dios en nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos, muchas veces es difícil. Por eso Dios envió al Espíritu Santo para que Él nos dé la fuerza, Él nos dé la sabiduría, Él nos ayude a cumplir la voluntad del Padre y hacer todo lo que Él nos mandó. ¿Usted quiere ser una persona feliz? ¿Quiere ser una persona bendecida? ¿Quiere ser una persona que viva confiadamente? Debe obedecer lo que dice la palabra de Dios. Debe acompañar su fe, todo lo que usted ha aprendido, todo lo que usted ha escuchado, todo lo que usted ha orado, con la obediencia a lo que dice la palabra de Dios. Miren, la Biblia en Mateo 8 relata la historia del centurión romano. Jesús salía de Galilea, donde él expresa un poco de molestia por la falta de fe que había en Galilea. Y dice la palabra de Dios, cuando él iba a Capernaum, un centurión romano, centurión romano que no pertenece al pueblo de Israel, que no es creyente, que no visita las sinagogas, que no es religioso, una persona común, un centurión romano, se le acerca a Jesús y le dice: Maestro, mi criado es atormentado y está paralítico, está muy enfermo. Y Jesús le presta atención al centurión romano, le dice: yo iré y le sanaré. Y lo que me llama la atención del centurión romano, le dice: Maestro, yo soy un hombre bajo autoridad. Si le digo a mi siervo, ve, va. Si le digo a mis súbditos, haz esto, y él lo hace. No es necesario de que entres en mi casa, porque no soy digno de que estés allá, pero solamente di que sane y mi criado sanará. Lo que el centurión romano estaba hablando en el versículo 9 de Mateo 8 es obediencia. Yo te digo, haz esto y lo hago. Eso es lo que el centurión romano habla. Después Jesús habla de fe y le dice: de cierto os digo que ni en el pueblo de Israel he encontrado tanta fe como la de este hombre. Y Jesús le dice al centurión romano: ve a tu casa y te sea hecho como has dicho.
Y dice la palabra de Dios que en ese instante el criado fue sanado. Se combina la fe, pero también la obediencia. En Juan capítulo 2, relata la Biblia las bodas de Cana. Jesús fue invitado junto a sus discípulos a participar de una boda. Es el primer milagro de nuestro Maestro acá en la tierra. Dice que el maestresala, los encargados del vino, van donde la madre de Jesús y le dicen: el vino se acabó, no hay más vino. Y esta mujer, la madre de Jesús, María, va donde Jesús y les dice: Jesús, el vino se acabó. Y Jesús le responde: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado, no es el tiempo para hacer milagros. Su madre María no le presta atención y les dice a los que sirven el vino, los maestresala: preste atención, hagan todo lo que Jesús les diga. Obediencia, hagan todo lo que Jesús les diga. Bien, ¿sabe qué hace Jesús? Faltaba vino, pero Jesús le habla a los encargados y les dice: llenen estos 7 barriles de agua. Los encargados dicen: pero Jesús, lo que falta es vino, agua tenemos, no hay ningún problema. Pero no cuestionan, obedecen, llenan los 7 barriles de agua y Jesús convierte el agua en vino. La bendición, los milagros de Dios, la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas está sujeta a la obediencia. Si queremos experimentar los milagros de Dios en nuestras vidas, si queremos que Dios transforme nuestros hogares, cambie nuestra vida y cambie nuestra familia, debemos obedecer lo que Él nos manda, debemos obedecer lo que Él dice. Nos autosaboteamos a nosotros mismos cuando no le obedecemos. Queremos que el Señor nos bendiga, que nos prospere, que nos saque de las situaciones difíciles. Creemos que Él lo puede hacer, pero debemos acompañar esa nuestra fe con la obediencia. De nuestra parte lo que corresponde es obedecerle al Señor, no cambiar por nada el primer lugar que Él tiene en nuestras vidas. No podemos negociar. Nada puede ser más importante que Jesús en nuestras vidas, ni la familia, ni los negocios, ni el trabajo, absolutamente nada. Eso se llama obediencia. Y si usted obedece, el Señor lo va a respaldar con la bendición. Eso funciona así, definitivamente. Mire, la Biblia relata en Lucas 17 que Jesús, camino a Galilea, pasaba por una aldea. Y dice la palabra de Dios que 10 leprosos que habían escuchado acerca de Jesús, que Él hacía milagros, que resucitaba, que devolvía la vista, que hacía a los sordos oír. Dice que de lejos, entre los 10 se ponen de acuerdo, y cuando Jesús está pasando por la aldea donde ellos estaban, dice que le gritan: Maestro, ten misericordia de nosotros. Y dice que Jesús, en el versículo 14 de Lucas 17, en la parte A, dice que los ve y les dice, mire, en la parte A les dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Pero, momento, lo que los leprosos le estaban pidiendo a Dios, a Jesús, era que los sane. Pero Jesús les da una orden, les pide que hagan algo y les dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Entre los leprosos hablaron y dijeron: no podemos ir donde el sacerdote, porque los leprosos son ciudadanos de segunda categoría, no son ciudadanos normales, son personas que deben vivir alejados de la ciudad, en colonias, tienen que vestir ropa rota, los cabellos tienen que estar crecidos, porque eso dice el Levítico, para que se identifique que ellos son leprosos. Y en el Levítico dice que una persona leprosa era tipificada por el sacerdote como impuro. Entonces estos 10 leprosos no podían ir a la ciudad, no podían hacer lo que Jesús le mandó, no podían ir
y mostrarse hacia el sacerdote, porque eran impuros. Pero entre ellos conversaron y dijeron: ¿qué tenemos que perder? Jesús nos dio una orden. Nosotros le pedimos un milagro, nosotros le pedimos una bendición, pero Él nos dio un mandato. Dice la palabra de Dios en Lucas 17, verso 14, inciso B, parte B, que mientras ellos caminaban y obedecían, la lepra se limpiaba. A cada paso de obediencia a la palabra de Dios, acompañada de su fe, la bendición hacía que su cuerpo, su rostro, sus pies se limpiara de la lepra. Y cuando llegaron donde el sacerdote, estaban limpios. Ellos creyeron que Jesús los podía sanar, pero también obedecieron lo que Dios les mandó hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios respalda tu fe acompañada de obediencia con bendición. Voy a terminar con esto. El pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud de los egipcios, hubo un momento donde los egipcios, a la cabeza de Faraón, estaban tras ellos, eran sus enemigos, los querían matar. Estuvieron en una emboscada porque no había otro lugar, sino que tenían que atravesar el mar Rojo. Y Dios le dijo a Moisés: toca con tu vara el mar para que el mar se abra y puedan pasar. El pueblo de Israel obedeció lo que Dios le dijo y sus enemigos fueron eliminados. El pueblo de Israel pasó mientras el mar estaba abierto, pero ya cuando sus enemigos, los egipcios, iban detrás de ellos, el mar se cerró y no quedó ninguno de sus enemigos. Lo que quiero decirte con esto es que cuando obedeces a Dios, un acto de obediencia, eso te puede librar de las manos de tu enemigo definitivamente. Pero mire, eso pasó con Moisés en Éxodo 14. Pero en Josué 3, el río Jordán fue abierto, fue partido en dos. Estaban prontos a entrar a la tierra prometida y había un gran río que tenían que atravesar. Y Dios les dice: lleven el arca por delante y 2 sacerdotes en cada columna. Y mientras ellos obedecían, dice la palabra de Dios que el río Jordán se paró en la entrada y la otra se secó y pudieron cruzar. Lo que quiero decirte con esto, amada iglesia, es que un acto de obediencia te va a librar de la escasez, te va a librar de la necesidad, te va a librar de las dificultades, de los dolores. Un acto de obediencia va a hacer que el enemigo muera completamente. Un acto de obediencia va a mover la mano de Dios para librarte definitivamente de esa adicción, de ese dolor. Pero un acto de obediencia también va a hacer que poseas la tierra prometida. ¿Cuánto lo creen? Amén. Voy a terminar con esto. En los Estados Unidos hubo una mujer muy joven, 30 años, que sintió en su corazón servirle a Dios completamente. Fue llamada a trabajar con las mujeres de la calle, fuese que sean mujeres drogadictas, mujeres públicas, etc. Cualquier mujer que estaba en la calle en necesidad, ese era el llamado de Dios para esta joven de 30 años. Lo primero que hizo fue pedirle a Dios en obediencia que le provea un trabajo para suplir sus propias necesidades y tener algo de recursos para llevar a estas personas de la calle. El Señor la bendijo, le dio un trabajo, fue diligente, cubrió todas sus necesidades de comida, de ropa y de vivienda, y con lo que le sobraba, ella apartaba y llevaba alimentos, ropa, vestidos, a veces techo, para las mujeres de la calle. Eso lo hizo por 20 años, fue obediente. Pero el Señor le había hablado de algo más. Había puesto en su corazón que ella iba a construir un hogar, una fundación para mujeres, para que sean restauradas estas mujeres de las calles. Mire, empezó a flaquear sus fuerzas a los 15 años, porque era lo mismo, le alcanzaba justo y ella tenía que
trabajar hasta las 3 de la tarde y después de las 3 ir a trabajar a las calles. Estaba dedicada, era obediente. Pero después de 20 años, ya cuando ella tenía 50, las fuerzas fallaron. Con esto voy a terminar. Y ella empezó a orar a Dios y le dijo: Señor, tú me prometiste algo. Yo he sido diligentemente obediente durante 20 años, pero no veo la fundación, no veo el hogar. Y sintió del Espíritu Santo que le dijo: está bien que tienes fe, sigue siendo obediente. Una mañana, salió al trabajo normalmente. Cuando terminó a las 3 fue a hacer su labor en las calles, pero no sabía que ese día el hombre más rico de ese estado de Estados Unidos iba a pasar por donde ella estaba trabajando y la iba a ver. Por la tarde, este señor rico pasó, se estancó en el tráfico y la vio a esta mujer sirviendo a las mujeres de la calle. Fue movido en su corazón y el Señor le hizo escribir un cheque de $100,000 para entregárselo a esta mujer. Este hombre más rico de esta ciudad se bajó, fue a hablar con esta joven, ahora ya adulta de 50, y le dijo: no la conozco, no sé ni su nombre, pero he sentido en mi corazón escribirle este cheque con esta cifra de $100,000. Se lo entregó y esta mujer sintió gozo en su corazón. Luego la mujer le comentó a qué se dedicaba, hace cuánto tiempo lo hacía, y ahí acabó la conversación. Resulta que este hombre rico estaba yendo a festejar un negocio millonario que había cerrado con su socio de negocios. Miren, este hombre, con este acto de bondad, este hombre rico sintió tanta felicidad en su corazón al dar a esta mujer, que le comentó a su socio, le dijo: he hallado una mujer que durante 20 años de su vida, con sus propios recursos, ha servido y ha sido obediente a Dios, y Dios me movió en mi corazón darle este cheque. Su socio se conmovió y en ese instante escribió otro cheque de $100,000 para esta mujer. Mire, esa mujer esa noche hizo las cuentas y ya tenía todo para comprar el lote y para empezar su fundación, pero todavía faltaba para que el sueño de Dios se cumpla. El primer cheque, producto de la obediencia, lo sacó de la necesidad a esta mujer, pero al día siguiente el hombre apareció en el mismo lugar, enfrente de esta mujer. Cuando ella lo vio, dijo: ¿se habrá arrepentido? Quizá vino a pedirme los $100,000 que me dio, porque es una cifra muy alta. Pero no sabía que Dios había tocado el corazón de su socio y este hombre le llevaba el segundo cheque por $100,000 para que la promesa de Dios se cumpla. El primer cheque lo sacó de la necesidad y el segundo cheque lo llevó a la abundancia, porque ella decidió creer, porque ella decidió obedecer, porque acompañó su fe con la obediencia a la palabra de Dios. Deuteronomio 28 dice: ciertamente os digo que si oyeres la voz de Dios atentamente y pusieres por obra todos sus mandamientos, de cierto os digo que vendrán estas bendiciones sobre ti y te alcanzarán. Póngase de pie, vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por tu presencia en este lugar, gracias por tu amor, gracias por la obediencia de tu iglesia, de tu pueblo, de mis hermanos acá, que me permiten servir juntos a ti. Señor, así como el centurión romano, así como estos 10 leprosos, así como los maestresadas en la boda de Canaán, así como el pueblo de Israel en Éxodo 14, y así como el pueblo de Israel en Josué 3, queremos respaldar nuestra fe con la obediencia, porque queremos que las bendiciones nos alcancen. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sea tan fuerte en nuestras vidas que nos impulse y nos ayude
y nos dé todo lo que necesitemos para cumplir lo que está en el corazón del Padre. Señor, hemos venido a este lugar con un solo propósito. Queremos que se derrame tu poder, queremos que se derrame tu gracia, queremos que se derrame tu misericordia, para que nos ayudes a hacer aquello que nos has mandado a hacer, para hacer tu voluntad. Estamos aquí para hacer una muestra de tu poder, para hacer una muestra de tu gloria y para hacer una muestra de tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso.